¿Escuchando bien? Perfecto. Ok, listo. Entonces ahora sí, empecemos. Sí, Buenos días. Buenos días, ahora sí oficialmente. Bienvenidos a este conversatorio, escritores y escritura creativa en el entorno digital, que es un tema de gran actualidad. Sin duda la era digital ha generado cambios muy significativos tanto en el panorama cultural como en el impacto que ha generado en los sectores creativos. Han surgido nuevos actores, hay una gran expansión en las redes y hay una gran explosión de recursos tecnológicos que están haciendo que muchos, se hayan multiplicado los productores de contenido e incluso que esos contenidos superen la frontera de las artes, de las disciplinas, de los géneros y de los medios. Toda esta gran convulsión generada por la era digital, sin duda alguna nos inquieta, nos interroga, muchas veces nos maravilla también, pero en esencia nos invita a pensar sobre cuál va a ser, cuáles son los retos y las responsabilidades y las posibilidades de la creatividad, tanto como proceso como también como resultado, y a mirar cuáles son los retos tanto del libro como de los lectores como de los escritores. Y fundamentalmente, o sea, es una pregunta que por lo menos a mí me llama muchísimo la atención, es, bueno, ¿y cuál es el futuro de la escritura creativa en medio de esta avalancha de producción, de nuevas tecnologías, de redes, todo lo que nos ha traído la era digital? Para conversar sobre esos temas, tenemos aquí a Daniel Mauricio Montoya y a Hernán Darío España, quienes van a acompañar. Ellos son docentes y escritores, entonces comparten esa condición tan importante de enseñar, pero al mismo tiempo producir. Pero antes de dar paso a nuestros invitados, quisiera compartir con ustedes que este encuentro se realiza en el marco del 6º Encuentro Internacional y 7º Encuentro Nacional de la Red de Lectura y Escritura en Educación Superior, y que este evento se está realizando durante 3 días, del 19 al 21 de agosto. Tiene un amplio espectro de posibilidades de reflexión frente a los actos de leer y escribir, que hay varias líneas o ejes de discusión al interior de este encuentro, y los invito a todos a explorarlo buscándolo como 6º Encuentro Internacional y 7º Nacional de la Red de Lectura y Escritura en Educación Superior. Van a haber un sinnúmero de ponencias, conferencias, presentaciones y conversatorios, entre los cuales se encuentra este conversatorio como un abrebocas. Queremos, por supuesto, dar agradecimiento a las entidades que han hecho posible este encuentro, en el cual nosotros nos inscribimos, como la Feria Internacional del Libro, la Asociación Colombiana de Universidades, el Centro de Derechos Reprográficos, la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Antioquia y la Red de Lectura y Escritura en Educación Superior, REDLES. Asimismo, la Universidad Autónoma de Occidente y la especialización de escritura en medios creativos. Hechos los agradecimientos de rigor, entramos de lleno entonces a la presentación, ahora sí a nuestro conversatorio. Quiero compartir con ustedes la biodata de Hernán Darío. Hernán Darío es escritor, docente del Departamento de Lenguaje de la Universidad Autónoma de Occidente, máster en estudios avanzados de literatura española e hispanoamericana. Ha sido finalista y ganador en diferentes certámenes nacionales e internacionales de cuento y microrrelato, tal como el concurso Taller Fugaz en el marco del Festival de Literatura Digital Festival World Fest 3.0, sucedido en México en el 2020. Es autor del libro El universo fragmentado en cuentos, una antología del caos, publicada en 2019. Bienvenido, Hernán. Muchas gracias. Gracias por estar acá, por la invitación. Muy bien. También está con nosotros Daniel Mauricio Montoya Álvarez. Él es poeta, narrador y docente en la Universidad de Ibagué. Es máster en Neuropsicología y Educación de la Universidad de La Rioja, en España. Pertenece a la Red Nacional de Escritura Creativa Relata Literatura y a la Red Académica Colombiana de Instituciones de Educación Superior, REDLES. Él es ganador del 41º Premio Iberoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez en Huelva, España, en el 2021, y del 9º Premio de Poesía Gran Joven en Granada, España, en el 2018. Le doy la bienvenida a los dos. Por mi parte les comento, soy Rebeca Marza, soy escritora, magíster en Escrituras y Procesos de Aprendizaje de la Universidad de Externado y magíster en Escrituras Creativas de la Universidad Nacional. Publiqué en el 2007 mi primera novela, Como Perro Sin Dueño, en la Ciudad de México, y he participado en antologías de cuento como A Fuego Cuento y Pandemia de Relatos en los 2 últimos años. Acabo de terminar mi segunda novela y bueno, estoy feliz de poder conversar con ustedes.
Entonces, genial, Rebeca, muchísimas gracias. Sin dar muchas vueltas, entremos en materia. Muy bien. La primera pregunta que me llama la atención, a la que quiero referirme es que me llama la atención que este evento se inscriba en el 6º Encuentro Internacional y 7º Nacional de la Red de Escritura en Educación Superior. ¿Por qué me llama la atención? Pues básicamente porque esta es una organización que promueve la discusión en torno a la escritura y literatura en el ámbito académico, en la universidad. Y sin embargo, pues se ha abierto un espacio para hablar de escritura creativa. Por lo tanto, la pregunta es, bueno, ¿y qué es la escritura creativa? ¿Y cuáles son sus linderos? ¿Qué relación tiene con otro tipo de textos? ¿Es solamente referida a lo literario o podemos combinarla con otras modalidades que están más presentes en la academia? Les voy a entregar la palabra para que me comenten al respecto. ¿Hernán? Bueno, listo. Comienzo yo. Bueno, si uno se va a la acepción, digamos, estándar de qué es escritura creativa, uno lo que encuentra es que es toda escritura que, digamos, trascienda los estándares canónicos de textos como yo llamaría que estén dentro del campo de lo referencial. Es decir, que cuando ya comenzamos a pensar, yo diría que la escritura creativa va en función, cuando una escritura se vuelve escritura creativa, es la pregunta, y es cuando trascendemos el campo referencial, el meramente referencial, y empezamos a pensarnos en esa dimensión estética del lenguaje. Ya creo que cuando ya comenzamos a pensarnos en cómo hacer el texto, el solo hecho de cómo hacer el texto de forma agradable, de cómo hacer ese texto de forma de lograr efectos y reacciones en un otro, ahí ya estaríamos empezando a hablar de escritura creativa. Y cogiendo de una vez la otra pregunta que tenías, allí entonces uno no podría pensarse que se limita solamente al campo literario. Uno diría que el campo literario es como ese caldo de cultivo, por así decirlo, pero creo que esa acepción de ir más allá de lo referencial literario ya ha permeado muchos otros aspectos académicos, sociales y profesionales que antes se consideraban canónicos, pero que empiezan a revaluarse en frente a eso. Como por ejemplo, Humberto Eco, una de las preocupaciones que tenía Humberto Eco, por ejemplo, era cómo la ciencia llegaba a la gente, que cómo ese aspecto meramente referencial hacía que la gente no le gustara la ciencia, no entendiera la ciencia. Entonces, cómo lograr hacerlo más asequible, cómo popularizar esa ciencia. Es que buscar medios textuales que posibilitaran que la gente abrazara eso. Y desde lo profesional igual, cada vez más ese plus que hay frente a en las profesiones de los discursos, pues tienen que lograr ese plus. ¿Cómo lograr ese plus? Pues no se logra solamente siendo los referenciales, poniendo desde el estilo, desde el tono. Incluso en la universidad, precisamente, una de las razones para pensarse en esta especialización que se ha formado de escritura creativa en nuevos medios, precisamente es pensando en esos profesionales que obviamente cuando no van a ser literatos, pero van a encontrar que el mundo profesional les va a exigir ir más allá de lo referencial y empezarse a pensarse como escritores. He perdido a Hernán por un momento. ¿Tú también, Mauricio? ¿Tú sí lo estás escuchando? No lo puedo oír en este momento. ¿De lejos? ¿No? Ya volvió. Ya volviste. ¿Ya? ¿Ahora sí? Bueno. ¿Hasta dónde escucharon? ¿Hasta qué punto? Quedando faltando las 3 últimas frases. Sí. Ya, estaba hablando de la especialización de escritura creativa en nuevos medios de la Universidad Autónoma. Ya, que era como la conciencia de que el futuro profesional, y sobre todo hablando de estos nuevos contextos, no puede pensarse solo desde el campo referencial, sino empezar a proyectarse desde esos aspectos de la estética, de lo expresivo, para lograr objetivos comunicativos de impacto humano y social. Mauricio. Volvamos.
No, sí, perfecto. De hecho, algunos hacen la diferencia entre escritura literaria y escritura creativa. El profesor Francisco Alonso Blázquez dice que lo que se busca es que el sujeto construya progresivamente su competencia literaria cuando estamos hablando de escritura creativa. ¿Y qué es esto de la competencia literaria? Pues entonces se puede entender como la capacidad de leer y escribir textos con un signo estético y literario, ¿sí? Eh, Desde la antigüedad han existido las tertulias, las reuniones donde los escritorios comparten sus textos y se dan sus opiniones sobre ellas, ¿sí? En relación con lo que decía Hernán hace un momento sobre la formación mucho más formal de este tipo de escritura, yo podría agregar que inició por allá en 1960. Esa, esa forma más, quizá más académica, comenzó por allá en los 60 en Estados Unidos y en Francia, y de estos talleres o de estos espacios de escritura creativa participaron, por ejemplo, Raymond Carver, Cortázar, Italo Calvino. Se dice que Augusto Monterroso dirigió un taller de cuento en la UNAM, en Chile, José Donoso, en Buenos Aires, Abelardo Castillo. Y una estudiante muy avesada que tuvo fue Liliana Hecker, que hoy es una escritora maravillosa, prominente y también profesora. Y de su taller, miren ustedes cómo va ese lazo, salió, por ejemplo, también Samantha Schweblin, ¿no? Que también hoy es una de las escritoras jóvenes más reconocidas que existen a nivel mundial y que también brinda este tipo de talleres, ¿sí? ¿Qué se puede, qué se puede esperar de un taller literario o qué se puede esperar de un espacio de escritura creativa? Algunos dicen que se puede esperar que se brinde un conocimiento del estado del arte, que se motive al aprendiz o al estudiante a conocer la tradición literaria, eh, a reconocer que la concepción de la literatura no es solo un fenómeno íntimo y personal, sino que también es un artefacto estructural, histórico, colaborativo e ideológico, ¿sí? Y eso lo plantea Charles Bernstein, ¿bien? Y sobre todo aprender a corregirse. Es necesario corregir muchas veces un texto. Sí, se trabaja con un material rebelde, ¿no? Se trabaja con el lenguaje, pero también se busca evitar el lenguaje común, ¿no? Y eso se vuelve a la vez libertad y prisión, o medio y obstáculo, ¿no? Entonces se escribe con y contra la lengua, y se escribe también contra los prejuicios y las certezas y los gustos del mismo escritor. Y de esa interacción es que, pues, van a salir esos textos literarios. Ahora bien, en cuanto a la pregunta de si es un concepto solo aplicable a textos literarios, la respuesta corta, Rebeca, sería que no. También se puede aplicar a ensayos y textos científicos, como lo decía Hernán hace un momento, ¿no? Además, los textos científicos, siempre lo he dicho, son pura poesía. Ejemplo de textos científicos, uno podría hablar de Carl Sagan, de los textos de Humboldt, Cosmos, que son pura poesía. Hay un libro muy bonito que es de neuropsicología o neurociencias que se llama El libro de la memoria, que lo recomiendo siempre. O recientemente otro libro que se llama La vida contada por un sapiens a un neandertal, que es escrito por un novelista y un paleontólogo, ¿no? Entonces hacen allí una relación muy importante entre lo que se está explicando de la evolución, pero de una manera literaria. Muy bien. Bueno, interesante aproximación porque en mis tiempos, que no son tan lejanos, aunque parece, nos trazaron una línea, ¿no? Aquí nos decía, mira, la escritura creativa es el reino de la subjetividad y la escritura académica es el reino de la objetividad y esos dos como que no se cruzan muchísimo. Pues no se cruzan, es más, no se admiten casi, ¿no? Entonces había como, cuando uno pretendía hacer un texto que tuviera un perfil más académico, había como un elimine todo lo que tenga que ver con su apreciación individual, todo lo que tenga que ver de pronto con premisas estéticas, qué sé yo.
Y por eso viene la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los puentes que ustedes ven entre un texto creativo y otro tipo de textos no creativos, más formales, académicos o escolares? Bueno, seguimos el mismo orden. Parece que el orden es que tú empieces. Ok. Pero Bueno, luego lo frente cambiamos. a eso, listo. Retomando precisamente lo que estábamos conversando, creo que va muy unido todo esto que hemos estado conversando. Y es que hay que repensarse finalmente esos aparentes límites, ¿no? Hay que empezar, y yo creo que ahí entra, y esto de los nuevos medios, no por los nuevos medios en sí, sino el contexto nos ha abierto un mundo de posibilidades frente a replantearnos aquellas cosas que se consideraban canónicas y que empiezan a tomar otra forma. El solo hecho de que exista ya microensayos. Es decir, ya de por sí ya era un reto hacer ensayos, ahora imagínense que hay microensayos de textos de un solo párrafo que ya contienen toda una argumentación, entre otras cosas. Y entonces es un poco pensarse que, ¿por qué un texto académico tiene que ser solamente referencial y como esa ese tinte del que quiere el autor? Por ejemplo, yo recuerdo hace poco para una de las publicaciones de la universidad, nos pidieron hacer un texto sobre y un poco el que tener que hacer un texto demasiado formal, o sea, que no pueda ponerle ese tinte y eso. Pero entonces uno ve, a partir de eso que te decía, eso de replantearse cosas y el mundo que nos ha mostrado, que bueno, uno puede ser, moverse dentro de lo formal, pero a la vez también pensarse en ese componente estético y expresivo. Entonces yo dije, bueno, me están pidiendo una reflexión, voy a hablar del taller de comunicación escrita que hago en la universidad, de cómo hago, pero entonces lo voy a hacer en forma de crónica. Y entonces listo, y me hago una crónica muy reflexiva, un texto donde empiezo a comparar el papel del profesor con Ulises yendo a Ítaca. Y entonces, y entonces me di cuenta, cumplo con el hacer un texto académico, es un texto académico de tipo pedagógico, pero que a la vez pues hay ese componente adicional. Eso mismo pasó con el periodismo en su momento. Cuando empieza a entrar el periodismo literario, lo que se conoce como el periodismo literario o el periodismo narrativo, que todavía tiene mucha lucha entre los que consideran que la literatura no debería permear el periodismo y los otros que dicen por qué no. Entonces, porque si no, no tendríamos la riqueza de las crónicas, los reportajes, entre otros, los libros de Ana María Shua, por ejemplo. Vea, Ana María Shua, no, qué pena. Se me va. Leila Guerriero, estoy confundiendo aquí. Autores. Leila Guerriero, por ejemplo, toda la riqueza que ella tiene dentro del periodismo frente a ese periodismo narrativo. Entonces, yo diría que dentro de todo, y eso entra en lo que Casani hablaba de esas nuevas literacidades, que así como hay nuevos lectores, también hay que ponernos en el papel de esos nuevos escritores, no para tumbar anárquicamente lo canónico, porque digamos que lo canónico igual es una base importante, pero más bien a partir de ahí empezar a construir esas cosas nuevas, esas cosas que nos pide ese mundo actual con esos nuevos lectores, con esas nuevas exigencias y necesidades de lectura y que también van es con esas necesidades sociales, del impacto social, cultural, ambiental y que nos implican ser creativos también en ese sentido. Y tú como poeta, ¿cómo ves esos puentes entre la academia, entre la escritura académica, de corte académico, y la escritura creativa? Pues Rebeca, mira que hace un tiempo los textos, por lo menos científicos de mayor divulgación, por ejemplo, fueron los de Humboldt o, por ejemplo, los de Darwin, ¿no? Eran textos que tenían un gran reconocimiento, no solamente en un medio especializado, sino también en la comunidad en general. Y eso se debía precisamente a que esos textos se publicaban en formato de libros abiertos a la comunidad. Hoy, como lo dice Hernán, eso ha cambiado un poco, ¿no? Porque desde las universidades, por ejemplo, los formatos que existen deben ser revistas indexadas que honestamente pues
los mismos académicos lo dicen, es algo que muy pocas personas leen, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, se va alejando la ciencia de la comunidad, ¿bien? Ahora, si queremos pensar en esos puentes, pensando en esos libros que yo acabé de nombrar hace un momento, pues esos puentes pueden ser varios, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, el trabajo con el lenguaje, en el que se dice, en el que se silencia y en el que se sugiere. Entonces, cuando hay ese trabajo con el lenguaje, uno comienza a notar que hay unas cosas en las que se enfoca más, pero hay otras en las que quizá no, ¿cierto? Entonces, en ese trabajo con el lenguaje, uno comienza a notar un puente importantísimo, ¿no? También el uso, por ejemplo, en los documentos científicos, el uso de las analogías, las parábolas, las metáforas, las imágenes, que siempre son importantísimas a la hora de darse a comprender, ¿no? Entonces, estos elementos ayudan muchísimo precisamente a eso, a comprender, a desarrollar y a clarificar algunos conceptos. Bolívar, por ejemplo, se refería mucho a los ríos o a los volcanes cuando hablaba del concepto de libertad. El astrónomo William Herschel hace unas metáforas que me parecían a mí muy hermosas cuando estaba hablando de fenómenos celestes, porque parecía que estuviese hablando de plantas, ¿no? Entonces allí elaboraba unas metáforas bellísimas sobre germinación, floración, fecundidad y marchitarse de las estrellas. Imagínense ustedes eso. Entonces, ese uso de esas imágenes, de esas analogías, hacen que uno vaya encontrando ese puente, ¿no? La lucha con el lenguaje común o los lugares comunes, como se le llaman los talleres literarios, creo que también hacen parte de eso. Y algo muy importante, y es siempre también mostrar las diversas caras de la compleja realidad que la literatura, como lo sabemos, y el arte en general busca precisamente es complejizar esas realidades. Entonces, cuando un texto tiene una mirada mucho más amplia, ¿no? Cuando sus valores se dispersan y muestra quizá lo positivo, pero también lo negativo y comienza a mostrar esas realidades complejas, allí uno comienza a encontrar que hay una profundidad, ¿no? Que hay una complejización y eso va siendo también parte pues, de ese reino de lo literario. Entonces casi que podríamos concluir que esas fronteras son más imaginarias que reales. O que digamos, existen muchas formas de empalmar para darle capacidad evocadora al lenguaje, para enriquecerlo estéticamente y para asimismo, digo yo, manteniéndolo como un texto formal, porque eso es de verdad que esas líneas divisorias que nos trazaron a muchos, pues nos generaban grandes conflictos. ¿No? Entonces, ¿cómo hago para estar presente en un texto si todo el tiempo tengo que estar refiriéndome a, citando a, me niegan toda posibilidad de adjetivos, toda posibilidad? Ahí está uno siempre en lucha con el texto y casi que con uno mismo cuando se es un creador. Es una interesante perspectiva, sobre todo en este marco, porque no es inusual encontrar todavía personas que piensan que hay una frontera muy rígida entre estos tipos de textos y hacen que los unos sean extremadamente pesados e inaccesibles y los otros pues también, pues digamos, no puedan nutrirla a través de sus posibilidades expresivas a los textos académicos. Muy bien, sigamos con estas preguntas. La siguiente pregunta que le preparado para ustedes, que ya la habían mencionado ustedes, es, bueno, esta era digital, este entorno digital nos ha volcado hacia nuevas formas de lectura, o sea, a tener que leer de otra manera y en otros medios. ¿Cuáles creen ustedes que son los principales retos para el libro y para el lector en esta era digital? Me puede empezar, Daniel, para que... Claro que sí, para que sea más democrático. Bueno, hay muchas cosas que se pueden decir al respecto y me gustaría iniciar con algo muy importante que dice Jesús Martín Barbero.
Y es que cuando en Colombia estamos hablando de escritura y de retos de escritura, por lo general se plantea la idea de que uno de los retos es hacer que la gente lea más, ¿sí? Porque la costumbre es decir que no se está leyendo, que los estudiantes no leen, ¿cierto? Martín Barbero, que de hecho murió hace poco, decía algo que a mí me pareció bellísimo e importantísimo, porque él relaciona la lectura con el panorama histórico latinoamericano. Y entonces él va a decir que en Colombia, desde la colonia, los que debían saber leer y escribir eran las minorías que iban a gobernar. Las mayorías no sabían leer, no sabían escribir, eran analfabetas. Por lo tanto, Jesús Martín Barbero dice que es una estupidez que se diga que se lee menos cuando se había leído, cuando nunca se había leído tanto como se está leyendo hoy. ¿Sí? Y no solamente por la cantidad de libros que se venden, sino también la cantidad de gente que lee. Entonces, partiendo de ese punto de vista de lo que plantea Jesús Martín Barbero, podríamos decir entonces que lo que pasa en la actualidad en Colombia es que no tenemos más bien el control sobre lo que leen y con qué nivel de profundidad lo hacen las personas, los estudiantes, nuestros hijos, ¿sí? Y en ese sentido, que los retos son similares, hoy en día son similares a los que planteaba Sócrates hace ya más de 2 millones de años sobre la escritura. Sócrates no escribió nada, de hecho censuró y censuró apasionadamente la expansión del lenguaje escrito. Marianne Wolf, que es una neurocientífica contemporánea, dice que las preguntas planteadas por Sócrates respecto a la lectura y la escritura atañen a muchos de los problemas de nuestro tiempo. Dice que esa preocupación de Sócrates por los riesgos de una transición de la cultura oral a la escrita es la misma que sentimos hoy en día por la inmersión en el mundo digital. Y explico brevemente cuáles eran esas preocupaciones de Sócrates, que eran básicamente 3. Pero vamos a mirar que esas preocupaciones de Sócrates, esas preocupaciones que tenía Sócrates, porque él creía que la escritura era un peligro, son las mismas que tenemos hoy nosotros en relación con el mundo digital. Entonces, una de esas preocupaciones de Sócrates, la rigidez de la lengua, ¿no? En el discurso oral se pueden nidos, melodías, se hace énfasis en la voz, en la entonación, en el ritmo, etcétera, etcétera. De hecho, se habla de oratoria, ¿sí? Por el contrario, el lenguaje escrito en ese sentido es mucho más rígido y Sócrates lo condenaba al fracaso, ¿sí? Ya muchísimo después... ¿Cómo va la recuperación? Creo que escucho un Tenemos una voz. Alguien tiene el micrófono abierto. Micrófono abierto. Ok. Bueno, decía que Vygotsky en ese hermoso libro de Pensamiento y Lenguaje se va a dar cuenta de algo que me parece maravilloso, y es que la escritura también nos llevó a una manera diferente de pensar, porque nos llevó a un diálogo interior. ¿Sí? Cuando uno está escribiendo, uno dice, no, esto como que ya no es así, y uno mismo va cambiando su razonamiento a partir de un diálogo interior. Por lo tanto, no va a ser tan rígido como lo pensaba en ese sentido Sócrates. Otro temor, por ejemplo, de Sócrates era la destrucción de la memoria. Él pensaba que el arduo proceso de memorización era riguroso y debía hacerlo para establecer una base de un conocimiento personal sobre el sujeto. ¿Sí? Allí había entonces una relación entre lenguaje, memoria y conocimiento. Es decir, con la escritura se podía preservar la memoria cultural, pero se perdía en términos del análisis del conocimiento personal, y esa es una preocupación grande para Sócrates, ¿sí? Porque él piensa que con la escritura se pierde el conocimiento personal. Bien, y miren ustedes que eso es muy similar a lo que nosotros nos preguntamos hoy en día en relación con nuestros estudiantes o con nuestros hijos, ¿no? O con los lectores, ¿no? Uno se pregunta, ¿los estudiantes verdaderamente entienden lo que leen? ¿Se puede concentrar leyendo en el celular o en el computador? ¿Será que toman apuntes? ¿Qué tanto logran ejercitar su memoria? ¿Qué pasará cuando se vaya la electricidad? ¿Será que de verdad utilizan ese cuestionamiento ese conocimiento para cuestionar, por ejemplo, su
su realidad. Entonces, miren ustedes cómo esas dos preocupaciones de Sócrates perviven, y la tercera igualmente, ¿no? Que era la pérdida de control sobre el lenguaje. Sócrates temía que los textos escritos cayeran en manos equivocadas o que se interpretaran mal o peor, superficialmente, y en última su preocupación, si nos damos cuenta, se basa más en el conocimiento y en la pérdida del control del conocimiento y la manera como el texto escrito no podía defenderse o ayudarse o refutar, ¿sí? Por sí solo, sino que necesitaba, según Sócrates, de alguien que lo estuviera defendiendo. Y esto mismo, vuelvo y repito, es lo que nos planteamos nosotros hoy en día, ¿no? ¿Quién controla todo lo que los estudiantes o nuestros hijos leen en Internet? ¿No? Si estarán comprendiendo lo que realmente dice el texto, estarán malinterpretándolo, nos preguntamos nosotros, por ejemplo, los que somos profesores, estarán leyendo o viendo información fiable. ¿Cómo aprende alguien solo en su PC sin la orientación de un maestro? En este mundo de la inmediatez se puede analizar a profundidad una palabra, una idea, un fenómeno, una realidad. Entonces, creo que al igual que en los tiempos de Sócrates, creo que lo que se ha perdido es el control sobre el qué, el cómo y con qué profundidad aprenden las nuevas generaciones. Y ahí es donde está el tema de discusión. Creo que el reto, para cerrar, el reto es buscar la manera siempre de que esas estrategias de lectura lleven a una profundización, ¿no? A una lectura crítica. Creo que ese es el gran reto que tenemos. Marianne Wolf, en un libro muy bello que publicó hace muy poco, que se llama Lector vuelve a casa, plantea, por ejemplo, una idea muy importante, algo que ella llama la construcción de un cerebro bialfabetizado, ¿sí? Es decir, un cerebro que se pueda educar tanto en la lectura del libro en físico, pero también la lectura de los textos digitales, pero siempre buscando es la profundidad, ¿no? Creo que eso es en términos generales lo que plantea Marianne Wolf. Muy interesante tu paralelo. Y sí, claro que esa es una mirada que tiene que ver con lo que nos preocupa. Realmente sí, lo que nos inquieta es el control. ¿Tú qué piensas, Daniel? Hernán, me estás perdón, estoy pensando en lo que andabas diciendo. Sí, tranquilo. Sí, constantemente porque, por ejemplo, esto de la lectura crítica se convierte en un caballito de batalla porque no se trata de satanizar, pues tampoco a los nuevos medios o el entorno digital, sino que ha expandido tanto el universo del asunto que se hace mucho más retador ese enfoque crítico del cual se escribe, porque ya pensándonos en el entorno digital, fuera de esos retos, que claro, vienen inherentes al libro, el entorno digital, unos contenidos que son bastante retadores. No me voy a meter por el lado que si el libro electrónico o el libro físico, porque eso es una discusión bizantina. Yo creo que todos los libros que tengo atrás demuestran que eso da de rato de perdida batalla. Porque